El día de hoy vamos a tratar acerca de cómo probar un transistor NPN y PNP. A la vez vamos a saber determinar si es PNP o NPN. Bien, acá tenemos un transistor de mediana potencia, ¿ya? Acá tenemos otro transistor de más alta potencia y un transistor pequeño, ¿ya? El transistor más pequeño, este es el transistor más pequeño, pero no sabemos cuál es la base, cuál es el colector y cuál es el emisor. Pues ahora lo vamos a determinar. No sabemos cuál es base, cuál es colector, cuál es emisor. Pero, ¿qué dice la regla? La regla dice de que la medición entre base y colector es menor, aunque sea un ohmio, entre la medición de base y emisor, ¿ya? Aunque sea un ohmio, o puede ser más, 2, 3 ohmios, entre la medición de base y emisor. Entonces nosotros tenemos que determinar cuál es la que nos va a medir y cuál es la que no nos va a medir. Aquí agarramos el multímetro en la escala de diodos. Para la prueba de diodos vamos a medir entonces el transistor, ¿ya? Ahorita no nos marca nada. Si nosotros cruzamos las puntas nos va a marcar 0. Soltamos, no nos marca absolutamente nada. Bien, vamos a medir entonces con esta punta primero, ¿ya? A ver, acá no marca nada. Acá. A ver, vamos a cambiar. Medimos con este. Vamos a medir ahora con la otra polaridad. Cambiamos la polaridad y medimos. Ahí sí nos está marcando 738. Y ahora con el otro pin 732. Entonces nosotros sabemos que la medición menor es base con colector 732 y la que nos da más alta es la 738. Entonces aquí tenemos el pin, ¿ya? Está mirando para la parte de adelante, entonces nos damos cuenta de que de aquí con este nos marca la menor resistencia. $734, acá 740 y tantos, o sea, esta es la mayor y esta es la menor. Entonces, este lado de aquí viene a ser, aquí tenemos el transistor, este viene a ser la base, y con esta medición este viene a ser el colector, y este viene a ser el emisor. Listo, ya hemos determinado que esta es la base, este es el colector y este es el emisor. ¿Por qué? Porque la medición con la base y el colector es menor que la medición de la base con el emisor. Entonces acá es menor y acá es mayor. Eso es para que ustedes se acuerden, ¿ya? Miren, ahora yo quiero saber si es PNP o NPN. ¿Cómo sabemos? Acá PNP. ¿Qué significa? Que la base tiene que ser más negativa. N, o sea, más negativa con respecto al colector y al emisor. Nosotros sabemos, acá tenemos la punta. A ver, miren ustedes jóvenes. Miren acá. El emisor, yo he puesto acá la punta negativa. Y acá me va a medir con respecto a los demás. Me mide, ahí mide, acá también mide. ¿Ya? Continuamos. Si yo pongo la punta positiva en la base, no me va a marcar absolutamente nada. A ver, vamos a medir. No marca nada, acá tampoco no marca nada. Entonces, no es con el positivo, sino es con el negativo. Pero cuando es el negativo en la base, entonces este transistor es PNP. El transistor A1015 es PNP. ¿Por qué? Porque es negativo
en la base, es más negativo en la base con respecto al colector y al emisor. ¿Ya? Ahí pues, hemos determinado que este transistor es PNP. Ahora, ¿cómo sabemos que el transistor está en perfectas condiciones? Porque nosotros cuando le invertimos la polaridad en el positivo, no debe marcar nada. Entre colector y emisor, tampoco debe marcar nada. En diferentes, cambiando las polaridades, no debe marcar absolutamente nada. Alta resistencia, alta, quizás cerca al infinito, pero no debe marcar baja resistencia. ¿Ya? Si no lo marca, entonces significa que el transistor está bien. Pero si nos marca una baja resistencia entre colector y emisor, este transistor está dañado, tiene fugas. Si nos marca 0 ohmios, entonces está cruzado ese transistor. Entonces, jóvenes, no debe marcar absolutamente nada para decir que este transistor está en perfectas condiciones. Nosotros medimos aquí entre colector y emisor, perdón, entre base y colector, nada. Entre base y emisor, nada. Ahora entre emisor y colector, tampoco no mide nada, no mide nada. Acá invertimos la polaridad, no mide absolutamente nada. Entonces, este transistor está bien. ¿Ya? Hemos comprobado que este transistor está bien. Entonces, acá vamos a hacer las flechas. El positivo, entonces el negativo tiene que ser en la base. Acá el negativo, acá la punta negativa, acá esta es la punta negativa y la punta positiva. Acá también. Después vamos a medir de acá. Va a salir una medición al emisor. Este es negativo, este es positivo. Ya, esas son las dos mediciones. El negativo es en la base, de acuerdo a PNP, negativo en la base. Este tiene que ser la base. Ojo, para que nos indique que es PNP. Y nos marca entre base y colector, nos marca 732, y entre base y emisor nos marca 738, o sea, más ohmios. Puede ser la diferencia, a veces es de 1 ohmio o de 2 ohmios, pero a veces es 3, 4, 5 ohmios, pero no demasiado tampoco, ¿no? Entonces, eso depende cómo nosotros hagamos la medición. Generalmente se hace con unos cocodrilos para poder determinar bien la medición. Ya se le pone unos cocodrilos en las puntas para poder hacer bien la medición. Bien, entonces con esto ya ustedes han aprendido a comprobar un transistor PNP. Ahora vamos a hacerlo lo inverso con un transistor NPN. Con un transistor NPN vamos a cambiar el transistor. Este transistor es el transistor BC548. BC548. Lo vamos a poner acá para medir. Ya, vamos a poner ahí para medir. Acá hemos dibujado un multímetro analógico, o sea, un multímetro que tiene aguja. Un multímetro que tiene aguja acá. Acá es 0, acá es infinito. Acá es el positivo, negativo y en la escala de ohmios. Bien. No sabemos cómo, igual que la vez pasada, que la medición anterior. No sabemos cuál es la base, no sabemos cuál es el colector. Entonces vamos a probar con este. A ver, acá en el medio, este con este, no nos da nada. Ahora, seguimos con esta medición. No marca nada, cambiamos la polaridad. Ahí sí nos está marcando. A ver. Ahí sacamos, probamos, acá con este, sí nos marca 730 por un lado y acá nos marca 734. O sea, con este lado nos marca 734 y acá 730. Ya, a ver,
Acá entonces, 700, acá nos marca 730. Y acá nos marca 734. Pero con la punta en el medio. Con respecto a mí. Entonces, ¿qué significa? Que este es la base. ¿Y cuál es el menor? Este acá. Entonces, este es el colector. Y este es el emisor. ¿Ya? Acá es menor y acá es mayor. A ver, vamos a comprobar, vamos a invertir la polaridad. Vamos a ver, ¿y qué polaridad nos da en la base? A ver, ¿qué polaridad nos da en la base? Vamos a medir, ¿ya? ¿Qué polaridad? Vamos a poner el polo positivo. Sí nos marca, ahí está la medición, sí nos está marcando. Ahí en el multímetro. Sí nos está marcando, ¿ves? Acá también nos está marcando. Perdón, ahí, ya. Acá con este también nos marca. Ahora invierto el negativo en la base. No marca nada. Acá tampoco no marca nada. Entonces es el positivo en la base. El positivo en la base. Ya, acá también marca. Perfecto. Si es positivo en la base, entonces, ¿qué transistor es este? NPN. Este transistor es NPN. ¿Por qué? Porque es más positivo en la base con respecto al colector y al emisor. Muy bien. ¿Ya? Entonces, las mediciones de acá, estas mediciones no son, acá es 734 y acá es 730. Es lo que hemos medido nosotros acá. 730 y 734. Bien. Vamos a dibujarle entonces. Es positiva la base. La base entonces ponemos acá. Acá la base. Es que positiva. El emisor y el colector es negativo. Este es negativo. Y de acá también vamos a medir acá para el emisor. Acá medimos, hacemos la medición. Este también es negativo. Ya, negativo. Bien, entonces la base con respecto al colector nos da es menor, 730, y la base con respecto al emisor nos va a dar 734. ¿Ya? Entonces, miren jóvenes, aquí tenemos, el transistor tiene 3 pines. 3 pines. Ahí tenemos las 3 patitas o 3 pines. Acá está una patita, otra patita y otra patita. ¿Ya? Este es el símbolo del transistor. Cuando es transistor NPN, la flechita está para afuera. Cuando es NPN, la flechita está para afuera. Y cuando es PNP, la flechita está para dentro. Cuando la flechita está para adentro en el diagrama, es un PNP. Ustedes al toque lo van a identificar cuando vean un diagrama. ¿Ya? Pero físicamente yo les estoy enseñando para que ustedes lo puedan probar en frío. Estas pruebas son en frío. ¿Ya? Entonces, ya pueden determinar, darse cuenta que cuál es la base, el colector y el emisor. Las funciones ya les he dicho antes. Por la base normalmente ingresa una señal, que es la señal, pues se puede amplificar o se puede, o va a ser la señal que va a activar a este transistor. Por el colector normalmente va el más B, o sea la tensión. Esta es la tensión más B. ¿Ya? Acá puede ser 6 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 10 voltios, 12 voltios. Y el emisor es la que va normalmente a tierra. Bien, entre colector y emisor, jóvenes, entre colector y emisor, va a pasar una corriente. Por acá va a pasar una corriente.
¿ya? Que va a seguir en esta flecha o va a seguir en el otro sentido acá. Va a seguir esta por acá. Va a seguir esta. Es una corriente I. Es una corriente I. Bien, cuando el transistor se activa, o sea, empieza a funcionar, entre colector y emisor es como un interruptor. Hay un pase de corriente. Cuando no está activado, la corriente no circula de colector a emisor. Y en este caso, de emisor a colector, tampoco circula. Cuando no se activa. Pero cuando está activado, sí hay una circulación. Eso ya lo vamos a ver posteriormente cuando nosotros probemos un transistor. Vamos a hacer funcionar un transistor pequeño de esto lo vamos a hacer funcionar. Vamos a desprender una lámpara, puede ser una lámpara de 220 voltios. Hay que ver las características, hasta cuánto voltaje aguanta este transistor. Normalmente los transistores aguantan a veces hasta 400 voltios. Entonces puede trabajar normalmente eso, pero el amperaje no. De acuerdo al amperaje también eso hay que ver, de acuerdo a las características de cada transistor. Eso se lo ve en la tabla o también se lo ve por internet, lo podemos ver todas sus características. Bien, eso sería, jóvenes, la forma como determinar un transistor NPN y cómo determinar un transistor PNP. En este caso hemos tomado el A1015 y el BC548, que son transistores pequeños, en la escala de diodos. Podemos también utilizar la escala de ohmios. Ver, aquí tenemos un diodo. ¿Por qué he utilizado el de diodos? Porque un transistor es como si fuese dos diodos. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Me dirán ahí, por ahí. Bien, así es, ¿ya? Acá dibujamos un diodo. Y acá dibujamos otro diodo. Ahí está. Ese es el transistor NPN, que está compuesto por dos diodos. Acá también igualito. Pero acá ya hay una diferencia. El diodo está para adentro. Los dos diodos están para adentro. ¿Ya? Bueno, entonces esto es una simbología que no la van a encontrar, pero les estoy dibujando para que ustedes sepan su constitución interna. ¿Por qué mide como un diodo? ¿Por qué pone usted en la escala de diodos? Es por esto. Porque es como que si hubiesen dos diodos internamente dentro del transistor. Bien, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Después veremos lo que es otro tipo de transistores.